que la crisis que vive la ciudad golpea fuertemente al sector productivo, que en última, que genera ingresos, y no solo genera ingresos, sino es que genera empleo para los salarios. En el marco del primer seminario de competitividad convocado por el movimiento Otra Santa Marta es Posible, Aristides Herrera Posada, candidato a la alcaldía, afirmó que la ciudad sufrió un severo retroceso en los indicadores socioeconómicos, incluidos el de la competitividad. Nosotros tenemos la Sierra Nevada, Parque Tayrona, los ríos, el centro histórico, las playas, los ríos Manzanares y Gaira. Son ventajas competitivas que nos dicen de que Santa Marta es una ciudad de desarrollo turístico. Nuestra visión de ciudad es convertir a Santa Marta en un destino turístico de talla internacional. En el evento se le explicó a los comerciantes, empresarios y estudiantes universitarios de la ciudad cómo potencializar la competitividad de las empresas en cuanto a la disminución del consumo y la exploración de energías alternativas. Se llama la Ley de Renovables, es la Ley 1750. Es una ley muy conocida porque promociona el uso de energías alternativas y fuentes de energía no convencionales, es decir, aquellas que pueden renovarse o que normalmente no se usan. Ahora existe una ley que permite vender esos excedentes. Eso quiere decir que si para algún empresario es económicamente viable poner su propia generación, pero en algún momento no la consume, la pueda vender y pueda ayudar a financiar sus proyectos de generación. Otros indicadores citados por el candidato y atribuidos a FENALCO indican que la oferta laboral en el 2013 en Santa Marta fue de 69.000 empleos formales contra 125.000 informales, mientras que el año 2014 el panorama empeoró con la descendencia del empleo legal, que pasó de 63.000 y el no formal subió a 134.000. Y lo peor, la cifra de desempleo sigue aumentando y en los puestos de competitividad se siguen perdiendo. No es posible que según el DANE Santa Marta, en vez de reducir la pobreza, en los años 2013 y en 2014, en el gobierno de la equidad aumentaron. Herrera Posada manifestó que se debe desplegar una condición que favorezca la productividad y el empleo, no solo para que las grandes empresas y negocios florezcan aumentando y mejorando sus niveles de competitividad, sino también para que la ciudad se fortalezca económica y socialmente.